Ya estamos en este momento para hablar con la profesora de Historia Marcela Pisolato acerca de la fecha patria que tuvimos en el día de ayer. Yo dije la efeméride de hoy, no, efeméride del día de ayer, que vivimos esta fecha patria que es el 9 de julio. Así que le damos la bienvenida y saludamos. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, bueno Marcela, gracias por venir. En este caso, para charlar lo que fue el 9 de julio, bueno, lo que significa en realidad para nosotros a través de la historia. Bien, sí, sí. Bueno, en realidad en las otras charlas que hemos tenido siempre nosotros hemos mencionado dos revoluciones que cambiaron el mundo, ¿no es cierto? Porque nosotros estábamos muy vinculados en el siglo XIX a la historia europea. Claro. Entonces la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, cambiaron el mundo. La Revolución Industrial porque creó un nuevo sistema de producción y de comercialización a nivel mundial. Y significó que Europa prácticamente dominaba el mundo desde el punto de vista comercial y sobre todo Inglaterra. Fundamentalmente porque ella se convirtió en la gran proveedora de productos industrializados. Como era una gran proveedora de productos industrializados, necesitaba también mercados, no solo para vender esos productos, sino para proveerse de las materias primas. Por lo cual, nosotros acá en Sudamérica éramos como un punto interesante para Inglaterra. Por eso la invasión inglesa que estuvimos comentando semanas atrás, sí. Semanas atrás. Y la otra revolución, la Revolución Francesa, la más ideológica, más desde el punto de vista del liberalismo político, es la que deja, en cierto modo, bueno, como legado, la idea de cuestionar el orden político vigente, ¿no es cierto? Es decir, las monarquías absolutas. Y fundamentalmente darle mayor participación al pueblo, ¿no es cierto?, en la elección de los gobiernos y también, fundamentalmente, dividir el poder. Es decir, que el poder no esté concentrado en una sola persona, en la figura del rey, sino que un órgano constituyera, el legislativo constituyera la creación de las leyes y la justicia, ¿no es cierto?, fuera en cierto modo el garante de que esas leyes se cumplan. Claro. Bueno, entonces todo eso empezó a difundirse y esa generación que nosotros estuvimos estudiando en este tiempo, ¿no es cierto?, Moreno, Belgrano, Castelli, Güemes, San Martín, bueno, Vieites, Juan José Paso, ¿no?, estaban influenciados por esas ideas. Y ellos eran criollos, eran hijos de españoles nacidos en América. Por eso llegó un momento donde la monarquía española entra en declive, producto de que Napoleón los invade y Fernando VII cae en prisionero, claro. Entonces ahí tenemos el evento del 25 de mayo, ¿no es cierto? Es decir, donde se produce una ruptura. Esa ruptura, si bien no nos independiza, allá no declaramos la independencia, sí se produce un quiebre porque nosotros a partir de ese momento tenemos un primer gobierno patrio, ¿no es cierto? Es decir, que es la Junta, ¿no?, presidida por Cornelio Saavedra. Bueno, ahí se inicia el proceso de independencia, ¿no es cierto? Es decir, no se declara en ese momento, pero sí se declara ya la guerra contra España. Claro, empieza el proceso, digamos. El proceso, por eso nosotros estuvimos viendo a Belgrano, a Güemes, ¿no? Después San Martín llega en 1812 con la batalla de San Lorenzo. Es decir, empezamos toda una etapa en la cual nosotros desde ya un poco podríamos decir envalentonados, porque no fue bien con la experiencia de la invasión inglesa, ¿no es cierto? Es decir, España no repelió a los ingleses, lo hicieron los locales. Los locales, las milicias que se habían generado en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso ya, ¿qué produjo? Produjo una idea de emancipación, ¿no? Y para emanciparnos teníamos que ir a los hechos. Y eso fue la Guerra de la Independencia. Pero claro, todavía no habíamos declarado nuestra independencia. En ese tramo, ¿no es cierto?, que va de 1810 a 1814, ¿te acuerdas que habíamos comentado la importancia de Belgrano en el Ejército del Norte y la importancia de Güemes también, ¿no? Bueno, en 1814 ocurre algo que cambia para mal, ¿no es cierto?, para nuestros intereses, que
que es la vuelta de Fernando VII al trono en España. Entonces, cuando Napoleón prácticamente es derrotado, entonces Fernando VII retoma el poder. ¿Él qué quiere retomar? El poder sobre las Indias, el poder sobre las colonias. Entonces, en ese momento empieza en cierto modo, a crearse una especie de toma de conciencia de que nosotros teníamos que declarar la independencia, porque si no España iba a seguir pensando que podía reconquistar todos los territorios que estaba perdiendo o que había perdido. Bueno, eso imagínate que ya en 1814 lo encuentra a San Martín, ya prácticamente, iniciando la aventura de los Andes, ¿no es cierto? Es decir, preparando todo ese ejército para pasar a Chile. Ya había tomado el ejército de la mano de Belgrano, y Belgrano se va de viaje con una misión diplomática a Europa. Cuando vuelve Belgrano, ya estaban las sesiones del Congreso. ¿Por qué? Porque ese Congreso de 1816, que comienza el 24 de marzo de 1816, estaba un poco impulsado por San Martín, que ya se había hecho cargo del ejército de Belgrano, y estaba en el Plumerillo, en Mendoza, preparando, ¿verdad?, el ejército que iba a ir a Chile. Y él decía: nosotros tenemos que declarar la independencia en las provincias del Río de la Plata, porque yo voy a liberar Chile, y voy a liberar Chile dejando atrás un país independiente, no un país que todavía le jura fidelidad a Fernando VII. Claro. Era una contradicción. Entonces, vía Godoy Cruz, que era uno de los diputados de Cuyo, San Martín pone mucha presión a que se declare la independencia. Entonces, ese congreso se va a convocar en Tucumán, precisamente porque no quería que fuera Buenos Aires, porque ya había una especie de encono de las provincias del interior con respecto a Buenos Aires, ¿no? Es decir, como que Buenos Aires era una isla aparte y el resto del país era otra cosa. Y que centralizaba la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, sacarlo de ese contexto de la ciudad de Buenos Aires y llevarlo a Tucumán era también una forma de federalizarlo más al Congreso. Bueno, también en la vuelta de Belgrano pinta el panorama exterior y participa en algunas de esas sesiones próximas al 9 de julio, y él les comenta a los diputados, que ya te voy a dar algunos nombres para que veas que son personas conocidas, les comenta que, bueno, que en Europa ya se vivía otro clima, que ya se estaban tratando de restaurar las monarquías que había combatido la Revolución Francesa. Y que entonces nosotros teníamos que tratar no solamente de declarar la independencia, sino también elegir una forma de gobierno. Claro. Y nombrar una autoridad que fuera la que encauzara los destinos de esta nación independiente. Porque también, ¿qué necesitábamos nosotros? El reconocimiento de los países... claro, el resto del mundo, digamos. El resto del mundo, porque, digamos, vos no podés declarar la independencia y después no te reconoce nadie, como pasa actualmente en algunos países en Europa y en otros lugares. En Taiwán, por ejemplo, también. ¿no es cierto? Es un caso. Bueno, entonces, creo que ese aporte de Belgrano fue clave, ¿no es cierto?, en los primeros días de junio, para que después, el 9 de julio, se declarara realmente la independencia. Pero te voy a dar un dato más. Este Congreso no solamente era para declarar la independencia, también era para crear una constitución. Y allá había habido una experiencia fallida que había sido la Asamblea del año 13, que esa Asamblea también fue constituyente y se quedó a mitad de camino. Entonces, ¿cuál era el problema acá? El problema era que no podíamos darnos una constitución porque había muchos intereses encontrados. Y tampoco este Congreso la pudo dar ahí en 1816, la va a dar recién en 1819. Y después te voy a explicar qué pasa ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en este lapso de tiempo? Que los diputados iban llegando de distintas provincias. Empezaron a sesionar el 24 de marzo de 1816. Iban diputados de Cuyo, diputados de Córdoba, diputados de Buenos Aires, diputados de las provincias del norte, ¿no es cierto?, de Salta, de Jujuy, no del litoral y no de Uruguay, que se llamaba antes la Banda Oriental. Es decir, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, no mandaron diputados.
estaban cooptados, en cierto modo, por un líder, por un caudillo que era Artigas. Y Artigas había tenido una muy mala experiencia en la Asamblea del año 13 porque los que dominaban la escena y que eran protagonistas fundamentalmente del círculo político porteño, les habían rechazado sus diputados. Perdón, Marcela, me quedé ahí con... Disculpa que te voy a cortar Sí. un poquito. Decías que le llamaban a Uruguay la banda oriental. Sí. ¿Debe de ser de ahí que dicen, o hoy en la jerga, digamos, como en forma graciosa, de que Uruguay es una provincia argentina? Bueno, ¿Viene de esa época? Es que por eso yo te quiero decir, te quiero contar cuáles son las Claro. ausencias. Porque ahí ya se perfilaba que las provincias unidas, ¿no es cierto?, que conformaban el Virreinato del Río de la Plata, no iban a constituir después una nación independiente. Claro. Que ya había espacios que planteaban un cierto separatismo. Por ejemplo, Paraguay tampoco mandó diputados. Ujú. Y el Alto Perú, que hoy es Bolivia, prácticamente no mandaron diputados, salvo Cochabamba, así algunas ciudades, el resto no mandó diputados. Entonces, si vos miras hoy el mapa, ves que Bolivia es un país independiente, Paraguay es un país independiente, Uruguay es un país independiente. Porque también acá hay que mencionar algo, la diplomacia inglesa, a través de Lord Stranford. ¿Te acordás que yo te conté en las otras charlas que la corona portuguesa, ante la invasión de Napoleón, se había venido a vivir a Brasil? Sí, así Bueno, es. con ellos también había venido la diplomacia inglesa. Lord Stranford es el que más influía en esta zona y era el que más, junto con la política exterior inglesa, quería que aquí se crearan distintas repúblicas. Es decir, se independizaran repúblicas pequeñas, digamos, no una patria enorme, grande, claro, como soñó Bolívar o como soñó San Martín, ¿no? De todas maneras, la Declaración de la Independencia dice la Declaración de las Provincias Sudamericanas, como para englobarlas a todas. Pero bueno, la realidad indica que después esos territorios se fueron separando, ¿no? Lo de Uruguay tiene que ver también con una negociación que se hizo después de la guerra con Brasil, ¿no? Bien. Y ahí se produjo la independencia de Uruguay. Pero no obstante ello, ya había una especie de confrontación entre los intereses del interior y los intereses de Buenos Aires. Claro. ¿Tá? Ya se perfilaba eso. Bueno, estamos en el Congreso, empieza el 24 de marzo, van llegando los diputados, están los ausentes, están los presentes, y a principio de junio, de julio, cuando se da un poco podríamos decir, la charla, la sesión en la cual domina Belgrano, se plantea esto de crear una monarquía constitucional. Y acá otra vez vemos un legado de la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que se busca es limitar el poder del Estado. ¿Y cómo se limita el poder del Estado? Creando una constitución, ese cuerpo de leyes, ¿no es cierto?, esa ley fundamental, claro, por así decirlo, que es una especie de contrato entre el ciudadano y el Estado. Entonces, allí se iban a establecer los límites que tenía el Estado para entrar en la esfera privada. Por eso de ahí salen los principios, todos somos libres e iguales ante la ley, la soberanía popular, nadie puede ser condenado sin un juicio previo. Exacto. Bueno, todas esas garantías individuales. Que nada debe estar por encima de esa Constitución. Exactamente. Entonces, de esa manera, lo que sugiere Belgrano es independizar al país y que se constituyera que se creara una constitución que, en cierto modo, creara como forma de gobierno una monarquía constitucional. Es decir, la monarquía iba a estar representada por un inca, un descendiente de la familia inca. Acordate que Tupac Amaru en una rebelión había sido descuartizado, no había muerto, pero quedaban parte de esa nobleza, ¿no es cierto?, de esa familia real quedaba, y entonces, bueno, se tomaría un inca y esa persona sería el jefe de Estado, el rey, pero al estilo de las monarquías constitucionales y parlamentarias europeas que estaban de moda en ese momento, había un órgano legislativo y un órgano ejecutivo en la figura de un primer ministro, ¿no es cierto?, claro, como son las monarquías parlamentarias. Con lo cual no iba a ser una monarquía absoluta. Belgrano no estaba pensando en una monarquía absoluta, sino
una monarquía temperada, ¿no es cierto? Donde no se le daba todo el poder al rey. Claro, eso en ese momento no prosperó, pero sí prosperó el hecho de declararse la independencia el 9 de julio, que sufrió una corrección, porque al principio, el 9 de julio, en el acta, que está desaparecida, pero sí en las copias que se hicieron, para, digamos, había como una especie de redactor del Congreso y quedaron esas copias de las actas, pero el acta original, esa se perdió. Ahí decía, bueno, que se declaraba la independencia de España, de las provincias sudamericanas. Y 10 días después se hizo una corrección, y de toda otra aspiración de una potencia extranjera. Porque ya habíamos tenido la experiencia de los ingleses que vinieron de invadirnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí formalmente se declara nuestra independencia, ¿no? Formalmente. Lo que se había hecho durante toda la etapa previa, los 6 años anteriores, fue, en cierto modo, quebrar ese orden colonial con la Revolución de Mayo, iniciar el proceso de la guerra, y ahora llegaba el momento de la declaración formal. Por supuesto que no es que al día siguiente los países nos reconocieron su tiempo como país independiente. Claro. Pero bueno, eso fue lo que eso en cierto modo constituyó la base por la cual San Martín cruzó los Andes y combatió en Chile y luego en Perú. Digamos, la independencia argentina fue seguida por la independencia chilena y por la independencia del Perú en 1821. Así que ahí prácticamente con los países centroamericanos, que también fueron independientes en esa fecha, sí, prácticamente de México a Argentina se habían producido casi todas las independencias, ¿no es cierto? Claro, se había desatado como una especie de ola y contagiosa, y se empezaron a independizar. Porque en realidad lo que había fracasado era el Imperio Español, digamos. El que estaba en colapso era el Imperio Español. Digamos, ya no tenía solución el Imperio Español. Es decir, vos pensás que España durante 300 años vivió de sus colonias. Y cuando cambiaron las formas de comercialización, cuando Inglaterra impulsa la revolución industrial, cambia el orden geopolítico, y a partir de ahí España se queda con que esa economía basada en metales preciosos había colapsado, y ahora era una comercialización de bienes. Claro. ¿Entendés? Es decir, eran materias primas por productos industrializados. Entonces, aquellas colonias, mejor dicho, no hablo todavía de países, que habían sido las joyas de la corona, México, Perú, el Alto Perú, ahora pasaban a ser menos importante. ¿Por qué? Porque se necesitaba carnes, trigo, cueros, ¿entendés? Entonces, digamos, nosotros en nuestra pampa húmeda, que éramos las zonas olvidadas porque no éramos de interés para una economía mercantilista basada en metales preciosos, ahora con la revolución industrial nosotros cobramos interés. Y por eso va a venir una nueva etapa de división internacional del trabajo, ¿no? Que así se llama. Bien, o sea, arrasaban con lo que tenían adelante los españoles en aquella época, ¿no? Bueno, es que ellos vivieron sin trabajar. Era la época, sí. Ellos durante 300 años vivieron sin trabajar, vivieron de sus colonias. Ellos simplemente eran un pasamano, es decir, que se endeudaban con otros países, compraban productos que después traían a América, y de América se llevaban los metales preciosos, con lo cual pagaban a otros países lo que le compraban. Digamos, eran unos intermediarios. Claro. No supieron sacarle el debido provecho, ¿no?, a toda esta riqueza, esta cuantiosa riqueza que se llevaron de acá, de América. Realmente. Y muchas veces, ¿no?, todo esto pasaba en aquellas épocas, y que sigue pasando en la actualidad, porque uno, mucha gente que dice, porque los españoles hicieron esto en el pasado, pero no son todos los españoles, era un grupo de personas que manejaban el país en esa época, y bueno, después quedan catalogados como que todos son iguales, ¿no? Obviamente, y no es así. Obviamente, era un sistema político y económico que atravesó 2 dinastías, la dinastía de los Habsburgo, desde los Reyes Católicos, cuando mueren, lo hereda Carlos I, y después con la dinastía de los Borbones a partir de Carlos III. Pero ya los Borbones ya entran en la debacle, digamos, en la etapa, ya cuando ellos crean el virreinato del Río de la Plata, es el comienzo del fin. Claro. Porque ellos ya se dan cuenta. Era cuestión de tiempo, nada más. Era cuestión de tiempo. Pero bueno, este
Mira, nosotros ahora estamos hoy recordando el 9 de julio, por eso tenemos que volver siempre la mirada sobre el Congreso. Los diputados iban llegando, imagínate, en ese momento, en carretas, en diligencias, ¿no? Es decir, por caminos polvorientos, expuestos a asaltos, un sinnúmero de cosas. Iban llegando de a poco, no todos se reunieron el 24 de marzo, no es que estaban todos ahí, sino que iban deliberando, iban quedando actas, iban mes a mes cambiando los presidentes, es decir, los que iban a presidir cada una de esas sesiones. En el caso de Laprida, él va a ser el que va a estar precisamente durante el mes de julio como el presidente, ¿no es cierto?, del Congreso. Por lo tanto, por eso en los actos escolares y en las clases de historia nombran a Laprida, ¿no es cierto?, sí, como una figura destacada, ¿no? Por eso yo lo quería traer a colación. No sé si te parece que podamos hablar un poquito de él. Sí, sí, por supuesto. Vamos a compartirlo entonces. Es un fragmento de un poema, en este caso llamado o denominado poema conjetural. De Jorge Luis Borges. De Jorge Luis Borges, que lo compartimos en Mañanas Informales. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Bueno, ahí está el fragmento de lo que fue este poema, ¿no? Interesantísimo. Lo escribe Borges en el año 43, en 1943, y dice que lo escribe precisamente inspirado en el golpe de Estado que se da en ese momento. Borges era familiar de Laprida por vía materna, era un descendiente de Laprida. Laprida era un diputado sanjuanino, fue como representante de San Juan. Tiene ese momento, ¿no es cierto?, protagónico, en el momento de la declaración de la independencia, y después el Congreso, que sesiona durante ese año en Tucumán, se traslada a Buenos Aires, porque todavía faltaba una asignatura pendiente, que era sancionar la Constitución y declarar la forma de gobierno. En ese momento, ¿qué gobierno teníamos? El Directorio Supremo, que es digamos, después del primero y segundo triunvirato, el director supremo era un gobierno unipersonal. Pueyrredón era quien gobernaba en ese momento, era el director supremo. Se traslada el Congreso. Claro, se sanciona una constitución en 1819, pero esa constitución, a los ojos de los representantes del interior, era unitaria. Claro. ¿Qué quería decir que era unitaria? Que le daba mucho poder a Buenos Aires por encima de las otras provincias. Y además monárquica. Y en las provincias había más un sentimiento republicano. Digamos, si se iba a elegir una forma de gobierno, se prefería que fuera república y no monarquía. Entonces, ¿cómo lo encuentra a Laprida la etapa posterior al Congreso? Y es a lo que se refiere el poema conjetural. Lo encuentra en esta lucha entre unitarios y federales, entre el interior contra Buenos Aires. Cuando se sanciona esa constitución en 1819, las provincias del litoral, comandadas por López y Ramírez, se enfrentan a Buenos Aires en la batalla de Cepeda, lo enfrentan a Rondó, que en ese momento era el último director supremo, lo derrotan y a partir de ahí no tenemos más gobierno nacional. Entonces cada provincia queda gobernada por el caudillo que más poder tenía. ¿Y cómo ganaba poder ese caudillo? Luchando contra otros. Claro. En ese momento Quiroga bajaba desde La Rioja y tenía victorias hasta que se encuentra con el general Paz, que es cordobés, unitario, Quiroga federal, y en ese enfrentamiento Quiroga pierde frente a Paz. Pero un lugarteniente de Quiroga, que se llamaba Aldao,
lo persigue a Laprida porque Laprida era unitario. ¿Y qué quería Laprida? Laprida quería, digamos, imponer las leyes. Claro. No la ley de la selva, porque nosotros por ahí hablamos de los caudillos y romantizamos un poco la figura del caudillo en el sentido de decir sí, porque querían las autonomías provinciales y luchaban por el federalismo y demás, y es razonable que eso ocurriera. El tema es que no lo hacían a través de la ley, lo hacían a través de la fuerza. Claro, matando. Se construían ejércitos, Exacto. se creaban ejércitos y bueno, se imponía en Tucumán el caudillo más fuerte, en La Rioja el más fuerte, en Santa Fe el más fuerte, el más poderoso, el que iba combatiendo y luchando y dejando a otros en el camino. Bueno, en 1829, una partida de Aldao, entonces enfrenta, ¿no es cierto?, a los unitarios de Laprida, y Laprida se da cuenta que tiene que huir hacia Mendoza porque está derrotado, pero es alcanzado por esa partida y le dan muerte, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, en el poema conjetural, Borges lo que quiere manifestar, en cierto modo, es ese combate del siglo XIX que hubo en la Argentina entre unitarios y federales, entre la ley de la selva, digamos, o del más fuerte, sí, y el sistema jurídico que debía darse el país. Porque obviamente nosotros no tenemos constitución hasta 1853. Es decir, tenemos dos fallidas, la de 19 y del 26, que son rechazadas por el interior, y la de 1853, que es la que prospera, que bueno, después con sucesivas reformas, pero es la que tenemos, claro, en la actualidad. Entonces, lo que se plantea en ese momento, para un hombre que tuvo el honor de haber declarado la independencia, es terminar en estas luchas internas, ¿no? Qué triste y qué tragedia que fue para la historia argentina, que no nos podamos poner de acuerdo desde 1810 hasta 1880. ¿No? Este proceso recién va a lograr la unificación definitiva en 1880. ¿Cuántos años y cuánto dolor, cuánta tristeza ha pasado durante todos esos años, las muertes que han pasado? Exacto. Para que ocurra, ¿no? Entonces, esto es bueno, creo que todas estas charlas, Marcelo, porque nos concientiza un poco más sobre el valor que tenemos que darle al país y a las personas que lucharon para tener este país, que lamentablemente ha tenido sus momentos buenos que han sido muy pocos y son más los malos que los buenos. Y parece que seguimos en esa historia de no encontrar el camino que nos lleve realmente por la senda correcta, ¿no? Y lamentablemente es una queja constantemente. Lo decía para traerlo un poco a la actualidad. En el día de ayer que estuvo el gobernador de la provincia de Córdoba en Colonia Carolla, en desfile cívico-militar, decía, hoy más que nunca las provincias unidas tenemos que estar, a ver, si bien lo traslada a un ámbito político, de una situación que tienen los gobernadores con el presidente, hacía referencia también a todo esto que vos venías contando, esta lucha de federales y unitarios, y que hoy tiene otro tinte, otra manera y otras cosas, pero que en el fondo, si empezás a escarbar un poquito, no hay muchas diferencias con el pasado, ¿no? No, es decir, sigue existiendo existen estos intereses encontrados entre. En ese momento había 3 tipos de federalismo, para que vos te ubiques, que abarca ya la etapa de Rosas más adelante. El federalismo de Buenos Aires, el federalismo del litoral y el federalismo del interior. Eran 3 concepciones distintas de federalismo. El de Buenos Aires contemplaba una economía complementaria con Inglaterra. Nosotros, a través de los saladeros, producimos cueros, producimos tasajo, producimos cebo, le vendemos a Inglaterra, Inglaterra nos provee de todo lo que nosotros no producimos. Eran economías complementarias. El federalismo del litoral era complementario, igual, porque era ganadero también, claro, igual que Buenos Aires, pero Rosas le prohibía la navegación de los ríos interiores, entonces no tenían puerto propio, entonces luchaban contra Buenos Aires por eso. Y el federalismo del interior era proteccionista, porque el federalismo del interior competía con los productos ingleses. ¿Por qué? Porque había telares, había una incipiente industria textil que
digamos, productos artesanales, y esos productos artesanales competían con los productos industrializados. Claro. Entonces, para el federalismo del interior, la libertad comercial no era un negocio. Había que proteger las industrias de la competencia con Inglaterra. Entonces, por eso, los caudillos, cada uno, depende de a qué provincia representaba, defendía un ideal de país, ¿entendés? Y por eso se daban las guerras. Claro. Rosas tuvo la habilidad de congelar prácticamente desde 1829 hasta 1852 a todos los reclamos de las provincias y dominar él la situación. Pero bueno, cuando Urquiza lo derrota, a partir de ahí, ¿no es cierto?, se abre esta nueva etapa de organización nacional. Pero nosotros no hemos resuelto eso. Porque si vos mirás las rutas argentinas o los trenes, todos van al puerto de Rosario o al puerto de Buenos Aires, es decir, todo es radial en la Argentina, claro, ¿no? Todo va hacia un mismo punto. Y en realidad hay muy poca comunicación entre las provincias. Es decir, hay muy pocas políticas de desarrollo dentro de cada provincia. Estamos todos muy vinculados al centro. Y eso no lo hemos podido resolver. No, estamos siempre mirando a ver qué hace Buenos Aires, qué dicen en Buenos Aires, o incluso gente que quiere progresar a lo mejor en alguna actividad y dice, no, hay que ir a Buenos Aires porque acá no se puede, hay que ir allá. Claro. Lamentablemente es así. O el drenaje de recursos, el drenaje de recursos que va desde el interior a los grandes centros urbanos también, ¿no es cierto? Que a veces nosotros pensamos, ¿por qué producimos tanto, ¿no? Y pareciera como que no vuelve todo eso que se produce en nuestras regiones, ¿no? Bueno, eso es un problema que la Argentina todavía no ha podido resolver y que, como vos has visto, ha dejado a tanta gente en el camino. En el censo de 1869 que manda hacer Sarmiento, Clarisa, una de las hijas de Laprida, aparece como planchadora, digamos. Era una mujer soltera y planchadora, una mujer que se ganaba la vida planchando. Cuando la familia de Laprida era una familia burguesa, los padres comerciantes, él había estudiado en el Colegio San Carlos de Buenos Aires y había estudiado leyes en Chile. Digo, esta gente, digamos, arruinó su futuro. Claro, en busca de un bienestar para el país, pero terminó en la ruina. Exacto, y terminó en la ruina. Marcela, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, excelente la historia, ¿no? Contada desde la mirada de Marcela, que es realmente espectacular y nos lleva a trasladarnos en el tiempo, imaginarnos aquellos tiempos. Nosotros seguimos en sintonía, 11 y la mañana, 24 minutos en todo el país. Lo que pasa.